Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo en el que voy a enseñar cómo preparar una papilla casera de emergencia para embuchar canarios, jilgueros, periquitos, ninfas y demás aves y pájaros similares. Así que coge boli y papel, que empezamos. La mayoría de criadores en alguna ocasión nos hemos encontrado con algún polluelo que por diversos motivos nos ha alimentado por sus padres y nos vemos obligados a intervenir y alimentarlo manualmente para evitar que su vida corra peligro. Esto suele ocurrir con los pichones más pequeños en nidadas grandes, de 5 o 6 pichones, cuando los padres abandonan el nido por alguna razón, a causa de la muerte de uno de los reproductores o problemas de salud, etc. Independientemente del motivo, es clave saber cómo reaccionar ante esta situación, puesto que si un polluelo pasa demasiado tiempo sin alimentarse, su salud se va a deteriorar rápidamente, lo que pone en riesgo su supervivencia. Por este motivo, saber cómo preparar una papilla casera puede marcar la diferencia en momentos de emergencia. Así que ahora que ya sabemos por qué es tan importante, prepárate, que vamos con la receta. Para elaborar esta papilla casera de emergencia, vamos a utilizar ingredientes fáciles de conseguir, que prácticamente todos solemos tener por casa y que aportarán los nutrientes esenciales que el pequeño pajarito necesita en sus primeros días de vida. Pues bien, vamos a necesitar un huevo cocido, que es esencial para su crecimiento, ya que aporta proteínas de calidad y grasas saludables, una cucharadita muy pequeña de miel, que es una de las mejores fuentes naturales de energía, y además tiene propiedades antibacterianas, lo que ayudará a prevenir infecciones, una cucharadita de levadura de cerveza, que es rica en vitaminas y aminoácidos esenciales, beneficiosos para el organismo. También vamos a necesitar pan duro o galletas sin azúcar, que aportarán una textura que ayuda a que la papilla se haga más espesa, lo que hará que el pollito pueda ingerirla de manera más fácil y segura, y este ingrediente lo podemos sustituir por harina de avena o de arroz, ya que nutricionalmente son más completas, aunque es menos común que tengamos este tipo de harina por casa. Y por último, vamos a utilizar un poquito de agua tibia para lograr la textura ideal. Lo primero que debemos hacer es triturar muy bien el huevo, tanto la clara como la yema, y una vez que lo tengamos bien triturado, añadimos la miel, la levadura de cerveza y el pan rallado, que iremos añadiendo más o menos cantidad en función de la consistencia deseada. A medida que vamos añadiendo ingredientes, veremos cómo la mezcla empieza a adquirir una consistencia más espesa y finalmente agregamos el agua tibia poco a poco. Cuando hayamos mezclado homogéneamente todos los ingredientes, vamos a pasar la mezcla por un colador, para que nos quede una papilla sin grumos y con una textura similar a la de un yogur líquido. Es muy importante que la papilla tenga esta textura, ya que si es demasiado densa, el pollito puede tener dificultades para tragarla, y en cambio si es demasiado líquida podría llegar a atragantarse. Ahora que ya tenemos lista nuestra papilla casera, es fundamental saber cómo alimentar correctamente a los pichones. En este caso, hay que tener en cuenta que no todos los pollitos se alimentan de la misma manera, puesto que no es lo mismo dar de comer a un canario o a un jilguero que a un periquito ninfa o agapornis. Por ello, llegados a este punto, te recomiendo que le eches un vistazo al vídeo, que voy a dejar por aquí arriba y debajo en comentarios fijados, en el que enseñaba cómo criar un pájaro a mano en función de su especie. No obstante, hay ciertos factores que debemos tener en cuenta a la hora de alimentar a cualquier ave recién nacida, sin importar la especie. En primer lugar, es importante asegurarse de que la papilla esté a una temperatura adecuada, alrededor de 35 grados, porque si está demasiado caliente podría causar pequeñas quemaduras a los pichones y si está demasiado fría no será digerida correctamente. En segundo lugar, como hemos comentado anteriormente, no todos los pichones se alimentan de la misma manera, por lo que es fundamental conocer la técnica correcta y los utensilios adecuados que debemos utilizar en cada caso. Por ejemplo, para alimentar canarios y jilgueros podemos utilizar únicamente una jeringuilla, mientras que para alimentar diamantes de gules o ninfas es recomendable utilizar también agujas de embuchar. Por último, otro aspecto fundamental es el número de tomas diarias y la cantidad, que dependerá de los días de vida que tenga el pollito. Cuanto más pequeño sea, menor será la cantidad de papilla por toma y las tomas se harán con mayor frecuencia. Y a medida que el pollito va creciendo, se aumentará la cantidad de papilla y se disminuirá la frecuencia de las tomas. No obstante, cada ave digiere el alimento a un ritmo diferente dependiendo de la composición y la consistencia de la papilla, así como de las características específicas de cada especie. Es muy importante tener en cuenta que esta papilla de emergencia debe prepararse y administrarse en el mismo momento, ya que no es para nada recomendable dejarla hecha y dársela más tarde, no solo porque se quedará fría y como mencioné antes, esto podría provocar que el pájaro no la digiera correctamente, sino que también porque al ser un alimento húmedo podrían aparecer hongos y bacterias que son muy perjudiciales para la salud del pequeño pollito.
Por lo tanto, saber cómo preparar una papilla casera y cómo debemos alimentar manualmente a un pollito puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte de un pequeño recién nacido, ya que como hemos visto, hay momentos en los que los padres no pueden o no quieren alimentar a sus crías, y es en estos casos cuando nuestra intervención se vuelve crucial. Con esta receta de papilla casera tendrás una solución rápida y efectiva para esos momentos de emergencia, asegurándote de que los polluelos van a recibir los nutrientes esenciales que necesitan para su desarrollo. Sin embargo, es muy importante destacar que esta papilla está diseñada para los primeros momentos de vida del polluelo, ya que a medida que van creciendo, los pichones necesitan papillas más completas y nutritivas, a las que debemos añadir otro tipo de elementos como calcio, vitaminas y minerales, que son esenciales para su correcto desarrollo. Si te ha gustado esta receta casera y te ha sido útil, dale a like y suscríbete al canal para recibir nuevos vídeos cada semana. Por aquí te dejo más vídeos relacionados con la cría a mano y como siempre, te espero en el próximo vídeo.